Existió una empresa que era muy querida por la comunidad de Nintendo, la cual creó muchos juegos que se volvieron icónicos para el Super Nintendo y el Nintendo 64. Ese era Rare. Pero cuando fue adquirida por Microsoft, según la opinión positiva que tenía esta empresa, decayó, que si bien esta ha tenido muy poca aparición en consolas actuales y al mismo tiempo da la impresión de que la empresa estadounidense y la japonesa traen algo entre manos, ya que algunos juegos y personajes han salido para Nintendo Switch. Pero todos consideran que el peor periodo por el que pasó la empresa fue durante el Xbox original y el Xbox 360. Yo personalmente difiero de esta afirmación. Tal vez no todos los juegos que produjeron fueron del agrado de su fanaticada o no cumplieron con las expectativas, pero si dejamos de lado las preferencias empresariales, uno puede disfrutar de sus juegos más actuales, y el ejemplo más claro de la infravaloración que se ha tenido a esta empresa es Viva Piñata. Este juego fue creado por Rare, como quedó claro al principio, y fue publicado por Microsoft Game Studios, el cual salió para el Xbox 360 y la PC, pero solo para el sistema operativo de la empresa, siendo estrenado en el 2006. Actualmente se puede conseguir en la tienda virtual de dicha compañía, o la mejor opción es que fue incluido en la recopilación de Rare Replay, ya que en este vienen 30 juegos de la compañía. El estilo del juego es la de un simulador, mientras el concepto del juego original iba a estar destinado para el Pocket PC, un concepto que para la actualidad se puede considerar muy primitivo. Pero la historia no oficial es que ellos ya trabajaban en este concepto desde su alianza con Nintendo. Mientras se fue puliendo y por las mejoras gráficas, se decidió que este fuera estrenado para la consola en la que salió, mientras el concepto de animales piñata proviene de la inspiración de la cultura mexicana y una forma de unificar las diferentes formas que pudieron tener las diferentes especies. La historia nos adentra a una isla habitada por piñatas, mientras nosotros nos encontramos en un jardín que se ha convertido en un terregal. Vemos a Lifos llorando en medio, para después hablar con ella y nos dé la tarea de arreglar el descuidado terreno para traer la mayor cantidad de piñatas. Mientras avancemos en el juego, el preámbulo y la historia de algunos personajes serán revelados. Con ello podremos entender el por qué el lugar acabó como lo encontramos al principio y la relación que tiene cada uno de los personajes con las que nos encontraremos a lo largo de nuestra jardinería. El juego se centra en atraer y volver residentes a las piñatas habitantes del lugar. Para esto tendremos que modificar el terreno, poner pozos de agua, tener cierta cantidad de pasto corto o largo, plantar ciertas plantas o contar con ciertos objetos. Para poder efectuar todos los cambios contaremos con diferentes herramientas. La principal es la pala, con ella romperemos cosas o prepararemos el terreno. Podremos hacer hoyos para plantar las semillas y crezcan más felices y rápido, escarbar para hacer lagos, cortar el pasto, darle palazos a diferentes personajes para correrlos o pegarle a las piñatas para romperlas. Otro aditamento es la regadera. Con ella mojaremos a las plantas para que sigan creciendo o bañar algunas piñatas que puede gustarles o evitar alguna pelea. También tendremos una bolsa de pasto chico y grande con la cual pondrás en la tierra. Para poder avanzar hay que subir de nivel y esto se logra al efectuar diferentes acciones, plantar nuevas plantas y lograr su máximo crecimiento, atraer piñatas, que éstas entren a nuestro jardín, se hagan residentes y lograr que se enamoren. Cada una de las especies te otorga diferentes puntos y conforme mayor sea nuestro nivel, mayor cantidad de acciones requeriremos para alcanzar el siguiente. El juego cuenta con horario, es decir, pasaremos de la mañana, tarde y noche. Esto se da ya que las diferentes piñatas tienen diferentes horarios. Además podrá llover, esto nos ayuda bastante, aun cuando el juego se torne algo más oscuro, ya que cuando llueve te ahorras el tener que regar tus plantas. Las piñatas tienen diferentes requisitos, desde cierto porcentaje de algún tipo de terreno, tener plantado algún árbol, verdura o flor, contar con cierta piñata, ciertos alimentos u objetos, que alguna tenga un valor de precio mayor o contar con cierto nivel. Toda nueva piñata será indicada con una animación de su aparición y será de color blanco con negro, hasta que se haga residentes. Estas especies salvajes correrán en la periferia. Esto nos indica que están atraídas, para después cumplir los requisitos de su visita, donde entrarán al jardín y de residencia que consumirán ciertas cosas, que por lo general son cosas similares. Al volverse residentes, estas cambiarán a su color original. Dentro tendrán un contador de felicidad, que al bajarse por completo se volverán salvajes. Para mantenerlas felices hay que darles las cosas que les gusten, dulces de la felicidad, comprarles accesorios con los cuales vestirlas, encargar que se les construya una casa y mandarlas a fiestas. Esto hará las piñatas felices.
Habrá una gran cantidad de especies, desde elefantes, leones, mariposas, cocodrilos, gusanos, pericos, ajolotes y muchas más. Algunas volarán y se postrarán en lugares altos, otras por su gran tamaño aplastarán sin querer a las pequeñas. Otras no toleran la presencia de una especie en particular y se pelearán. Algunas tendrán habilidades únicas, por ejemplo las vacas pueden producir leche, las moscas abono. Unas protegerán a los residentes de intrusos, por lo que es necesario aprender su carácter y escuchar los consejos que nos da Lifos acerca de ellas. Tendremos acceso a diferentes tiendas, por lo que requeriremos dinero. En este juego son monedas de chocolate, las cuales se obtienen al vender diferentes piñatas, plantas y objetos, cada una con un valor diferente. Con esto obtendremos un ingreso y podremos comprar diferentes cosas. En una podremos comprar objetos, frutas, verduras. Esto nos ayudará a volvernos más rápido en su obtención. Semillas, abonos de diferente color, que al ponerles el correspondiente a la semilla, esta llegará a su máximo tamaño. Y podremos comprar diferentes objetos para decorar nuestro jardín, aumentando su valor, y puede que algunos sea necesario como requisito para alguna piñata. Estos normalmente se compran y solo se colocan en el lugar que quieres. En otra compraremos diferentes edificios. Lo primordial son las casas de las piñatas, ya que es un requisito para reproducirlas, pero también una casa para ayudantes u otras que te permiten obtener productos de las piñatas como miel, lana, entre otras. Al comprarlas tenemos que esperar a que el constructor llegue y la edifique, lo que podrá tomar unos segundos. Habrá otra tienda donde compraremos accesorios a nuestras piñatas para que luzcan únicas, y en esta misma podremos comprar algunas especies que solo se podrán obtener de esta forma. Estará la tienda de la cazadora, donde le encargaremos que capture alguna piñata que ya hayamos hecho residente, ya sea que la capture con calma o de forma rápida. La diferencia es el costo que tendrá la piñata en cuestión. Esto te ayuda a conseguir alguna piñata que se niegue a aparecer o requiera de muchas cosas para que se vuelva residente, pero hay que tomar en cuenta que solo estará disponible siempre y cuando ya la hayas tenido. Otra tienda es la del doctor. Esta es muy importante, ya que las piñatas tienden a pelearse, a consumir plantas que son tóxicas o a comer dulces amargos. Esto las enfermará y su olor atraerá a dastardos, una especie de muerte que llega para golpear a la piñata y ponerle fin a su sufrimiento. Por lo que si quieres evitar que se vaya de tu jardín, es necesario que le llames para que éste vaya a domicilio hasta donde se encuentra la enferma y la cure. También habrá un bar donde podrás contratar a diferentes ayudantes. Estos van desde recoger y vender las diferentes cosas, flores, frutas y verduras del suelo, alguien que se encargue de regar tus plantas, o un minero que lo pones a escarbar en la mina. Y por último, un personaje que se encarga de tunear las cosas. Esto nos ayuda a que conviertas ciertas cosas en mejores, como convertir un pan en un sándwich. Todo esto te permite tener tu jardín decorado, con la ayuda y cosas que más te gusten. Durante el día, aparte de las piñatas, podremos ser visitados por Sidos. Este nos regalará semillas. Algunas de ellas serán nuevas y al tenerlas activará su venta. Además juzgará el crecimiento de las plantas y podremos agarrarlo a palazos para que suelte muchas más semillas. Todas las plantas tendrán un ciclo de vida, morirán en diferentes tiempos, dejando una flor y una semilla. Muchas semillas requieren de estar cerca de diferentes superficies para que crezcan, mientras que otras requieren de un espacio vacío, sobre todo los árboles, ya que pueden atrofiarse. También habrá semillas de malas hierbas. Estas por lo general se esparcen muy rápido y afectan a tus piñatas, pero hay que considerar que para algunas son necesarias. Aparte de tener residentes a las piñatas, tendremos que reproducirlas. Para ello requieren de su casa y diferentes requerimientos, para después acercarlas y se cortejen, lo que activará un minijuego donde tendremos que llevar una a la otra por un laberinto, donde tendremos cierto número de golpes, que irán disminuyendo conforme más piñatas tengamos de esa especie. Hay unos orbes que tienen diferentes características, como quedarse quietos, moverse, ser invisibles o estar dormidas, y tendremos que pasar por ellas lentamente, que son los que nos causan daño, todo desde una vista aérea. Al completar el minijuego, ambas piñatas se van a su casa a realizar un ritual de danza, para después recibir un huevo en la entrada del edificio que eclosionará en cierto tiempo, y nacerá una pequeña con la etiqueta que hayamos creado. Haciendo esto nos permite darles dulces de amor, que te ahorran todos los requerimientos y dejan a las piñatas listas para volver a reproducirse. Existen piñatas que al comer ciertas cosas o al pasarles algunas condiciones se transformarán. Por ejemplo, puedes quemar una mosca con una antorcha y al apagarlas, estas serán una versión mejorada. También si comen cierto tipo de cosas, estas podrán cambiar de color, las cuales las vuelve muy valiosas.
Toda la información desde las piñatas, sus requerimientos, las plantas, objetos, mejoras de tu equipo, personajes, entre otros, estarán en el diario. Este te será muy útil, ya que tendrás que estar revisando para saber qué cosas necesitas, sumado a que en este libro nos narran la historia de los personajes, que se irá desbloqueando conforme subamos de nivel. Algo a contemplar es que muchas cosas se echan a perder, sobre todo la fruta, verduras y flores, después de un tiempo, por lo que si no son consumidos tendrás que venderlos antes de que pase este evento. Para hacernos la vida imposible, a nuestro terreno entrarán piñatas amargas. Estas hacen cosas malas a nuestro entorno, desde que se peleen, romper cosas, comerse a otras, comerse los huevos, entre otras acciones, por lo que requeriremos de hacerlas residentes, y al lograrlo nos darán la pieza de tótem que ahuyenta a esa especie maligna. Esporádicamente entrarán los rufianes del Dr. Peste. Estos romperán cosas, tirarán dulces que enferman a las piñatas o arruinarán el terreno. Hasta aparecerá el mismo Dr. Peste, el cual va y rompe a las piñatas más valiosas y queridas de tu jardín. Para deshacerte de ellos, lo mejor es darles dinero o tener alguna especie que los confronte y corra. Algo curioso es que podrás mandar piñatas u objetos a otros amigos por medio del correo. Esto te permite interactuar con tus amigos de forma pasiva, por si alguna te cuesta trabajo atraer, ya que hay alrededor de 70 diferentes. Algo a destacar son los gráficos. Tienden a representar muy bien a cada uno de los animales en los que están basadas, con diferentes papeles pegados en su cuerpo, lleno de colores y muy llamativo, teniendo un estilo muy particular y único, que en lo personal me encanta, sumado a que cuenta con un doblaje en español latino, con voces de algunos actores que seguro reconocerás de otras series. El juego es muy bueno, pero me costará trabajo recomendarlo, ya que para mucha gente se le podría hacer tedioso o aburrido, ya que es un juego que no tiene fin y requiere de estar moviendo cosas y luego esperando en otras. Tiene algunos problemas, como que las piñatas en ocasiones hacen lo que quieren. Uno les indica que coman algo o vayan a algún lugar, mientras ellas hacen lo que se les da la gana. Otra cosa que es un tanto molesta es que en los requerimientos no señala cuántos han consumido, por lo que uno tendrá que llevar la cuenta, adivinar o esperar a que este se dé por completado. Y otro problema es el espacio, no está bien indicado, tendrás un límite, y el problema es que algunas piñatas se instalan sin permiso, sobre todo los gusanos, haciendo que no te des cuenta cuando llegues a su máxima capacidad, haciendo que el gusano número 53 se vuelva un dolor de cabeza cuando se vuelve residente. A mi parecer es un juego muy entretenido, y que destaca muy bien lo que es Rare, desde chistes adultos como palomas que en su enamoramiento se fotografían, lo único que es su estilo, lo colorido que se ve y lo emocionante que llega a ser el que te visita alguna piñata rara, y lo decepcionante porque esta decida irse. Un juego que si te gusta Rare o los simuladores seguro te gustará, el cual tiene mucho que atraer a chicos y grandes, con el humor característico de la compañía, el cual se le infravalora al ver lo llamativo y colorido que es, clasificado como un juego infantil, cosa que en lo personal todos pueden disfrutar. Eso es Viva Piñata. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!